Hola, gracias por estar en esta charla. La pregunta motivadora de esta charla es: ¿por qué hay tan pocos representantes de los trabajadores en los tres poderes del Estado? Y yo lo resumí fundamentalmente a lo que serían los legislativos, que es donde, creo yo, tenemos más posibilidades y deberíamos tener mayor participación. Por supuesto que también en los ejecutivos y por qué no en el Poder Judicial, porque muchos de nosotros podemos estudiar y recibirnos de abogados o tener una profesión. Eso no va a hacer que dejemos de formar parte de la gran familia de los trabajadores. La gran familia de los trabajadores somos la abrumadora mayoría en todo el mundo. Miles de millones de seres humanos conforman la clase trabajadora a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Y en nuestro país somos millones. Y esos millones no se ven reflejados en los órganos legislativos, en los consejos deliberantes, en las legislaturas provinciales, en el Congreso de la Nación. ¿Cuál es el motivo? Yo voy a intentar tirar algunas ideas o intentar acercarme a este problema, pero para eso primero vamos a hablar de qué es el sindicalismo, porque en definitiva los trabajadores, si podemos llegar a tener alguna fuerza, va a ser a través de nuestra organización propia, la organización que los trabajadores nos damos en nuestros sindicatos. Yo propongo hablar de estas cosas que tienen que ver con la representación de los trabajadores en los órganos del Estado, porque, como lo dije en la presentación o en el anuncio de esta charla, un gran sabio nos dijo alguna vez que si los trabajadores no participamos en política, vamos a tener muy poco que agradecerles a los que hacen la política. O dicho de otra forma, si los trabajadores no participamos en política, la política no solamente se hace sin nosotros, lo más probable es que se haga en contra de nosotros, que lo vamos a analizar a través de la historia. Esto es lo que ha venido pasando. Ese gran sabio se llamaba Juan Domingo Perón, de él vamos a hablar también en otras oportunidades. Pero lo primero que me parece importante abordar es qué es el sindicalismo y cuál es la esencia del sindicalismo. La esencia del sindicalismo para mí, humildemente, creo que es la solidaridad, el sentido del compañerismo, el sentido de pertenencia. Cuando en un trabajo cualquiera una persona es elegida delegado, naturalmente, es porque es el compañero más compañero, el compañero más solidario, ese al que recurrimos cuando tenemos alguna duda, cuando tenemos alguna pregunta o cuando queremos que se le diga algo a nuestro empleador. Bueno, por eso creo que en la base misma de la organización sindical, que son los delegados de trabajo, está presente la solidaridad, el sentido de pertenencia, el compañerismo. La solidaridad es la esencia del sindicalismo y la solidaridad nos permite generar algo que podríamos definir como la voluntad colectiva, la voluntad de un conjunto de personas, de hombres y mujeres que impulsan una medida, que impulsan un proyecto, impulsan una idea. A mí me gusta decir que cuando uno toma la decisión de ser parte de una causa gremial o política, porque nos interesa la participación en la política, en realidad uno tiene que tomar una decisión que es sumamente trascendental, que es resignar una parte de su libertad. ¿Cómo resignar una parte de su libertad? Sí, porque si yo quiero ser parte de un grupo y, por ejemplo, somos 20 en el grupo y 18 piensan de una manera y 2 pensamos distinto, yo tengo dos alternativas: o acepto la voluntad de la mayoría o me voy de la organización. Nosotros creemos que lo correcto es aceptar la voluntad de la mayoría, tener conciencia de que la voluntad colectiva es superior a mi propia voluntad, aunque yo por ahí pienso distinto que la mayoría y voy a seguir pensando distinto, pero acato la voluntad de la mayoría. Ese es el pensamiento de cualquier trabajador: tener la solidaridad y reconocer y de alguna manera aceptar el trabajo de los demás, lo que pasa en una línea de producción, lo que pasa en cualquier trabajo colectivo. El trabajador recibe algo de un compañero y se lo da a otro en una línea de producción. Eso hace que tengamos conciencia de que nuestro trabajo no es individual, es colectivo. Bueno, en las organizaciones es parecido. También nosotros tenemos que tener esa actitud de respeto por el otro y de respeto sobre todo por la voluntad mayoritaria. ¿Qué sucede cuando esto no es respetado? Bueno, empieza a introducirse el individualismo. Yo digo que son las ideas liberales, que pueden ser de derecha o de izquierda.
Las ideas liberales nos llevan a decir que no, yo no estoy de acuerdo con la mayoría, entonces me junto con el otro que piensa como yo y armo otra organización. ¡Ojo! Cuidado con eso. Porque la unidad sindical, la unidad de las organizaciones sindicales, no debe ser tenida como una táctica. Es un objetivo trascendente, político y permanente. Porque es la unidad la que nos da la fuerza. Lo decíamos el otro día en un pequeño escrito. Es como una soga. La soga está compuesta por un montón de hilitos. Esos hilos individualmente se rompen fácilmente, pero cuando está hecha la soga, esa unidad de esos hilitos es indestructible. Esa es la fuerza que tienen las organizaciones sindicales y por eso tan importante defender la unidad de las organizaciones sindicales. Y por eso tenemos que combatir el individualismo, el liberalismo que a veces se mete en nuestras filas porque vivimos en una sociedad muy penetrada por las ideas individualistas, liberales. Nosotros creemos que el camino tiene que pasar por otro lado. Primero y principal, la unidad de las organizaciones sindicales. Segundo, la participación política de los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales. Es importante repasar el concepto de la solidaridad de las organizaciones sindicales, la esencia del sindicalismo. Cuando el trabajador está solo y tiene un problema con su empleador y tiene que ir a defender sus derechos, el empleador por ahí tiene contadores, abogados, ejecutivos que le pueden defender, el trabajador está solo. Pero si está afiliado a un sindicato, el sindicato tiene contadores, abogados y gente que lo puede defender. ¿Por qué? Porque cada trabajador aporta una cuota sindical, una cuota solidaria para que ese sindicato tenga esa fuerza, tenga esa estructura como para poder defender los intereses colectivos de todos los trabajadores. Y si además de eso se afilia al sindicato, puede participar también de las decisiones, elegir sus autoridades. Esa es la esencia del funcionamiento sindical y por eso digo que tenemos que defender su funcionamiento, defender la unidad de las organizaciones sindicales, porque sin esa unidad es imposible ejercer la fuerza que necesitamos para mostrar que somos la mayoría. Fíjense en ustedes que hay un dicho, ¿no?, muy conocido: divide y reinarás. Pero ese de divide y reinarás no es el dicho de los trabajadores, es el dicho de los poderosos. Ellos son pocos a lo largo de toda la historia, siempre han sido pocos. Y los débiles siempre hemos sido muchos. El divide y reinarás les sirve a los poderosos. Nunca nos sirve a nosotros que estamos más débiles. A nosotros lo único que nos sirve es la unidad de la soga, de todos los hilos de la soga. Entonces, ¿por qué se desarrolla una campaña sistemática en contra de los sindicatos? ¿Por qué se dice que a través de los medios de comunicación que los sindicatos arruinan a la sociedad? ¿Por qué se dice eso? Porque los sindicatos son peligrosos para esos poderosos que si por ellos fueran, les gustaría que la gente trabaje como al comienzo de la revolución industrial, de sol a sol, sin vacaciones, sin un salario digno, sin aguinaldo. Todas esas cosas que se lograron en el país y no nacieron de un repollo, se lograron porque existió una fuerza política transformadora que se inició en la famosa Secretaría de Trabajo y Previsión a cargo de un coronel que pocos conocían, que era el coronel Juan Perón, y que llegó a ser presidente de la nación por el voto fundamentalmente de los trabajadores. Él es el que hizo cambios que a lo mejor ya estaban en las leyes, pero no se aplicaban. No todo lo inventó Perón, pero él los ejecutó. Y eso posibilitó que los trabajadores pudiésemos llegar a tener hasta el 54% de la participación en la torta, porque de eso estamos hablando. ¿Cómo se reparte la torta? ¿Cómo se reparten los beneficios? En la década del 70, cuando todavía vivía el general Perón y todavía seguía, digamos, de alguna manera la inercia de todo lo que había logrado el peronismo, un trabajador, se lo pueden preguntar a la gente mayor, un trabajador de cualquier actividad, tal vez rompiéndose el lomo, haciendo las extras, pero ese trabajador podía comprarse un terrenito, podía empezar ladrillo tras ladrillo a construir su casita y podía salir los fines de semana a comerse una pizza con su familia. Eso hoy cualquier trabajador no lo puede hacer. ¿Qué pasó en el medio? En el medio pasaron muchas cosas. Pasó la dictadura genocida que mató miles de militantes sindicales jóvenes.
y que además transformó la realidad de manera tal que ese 54% pasó a ser menos del 20% al finalizar la dictadura. Y todavía seguimos remando, porque cuando discutimos salarios, discutimos contra la inflación, pero no discutimos contra la torta, cuánto es el porcentaje que le corresponde a la mayoría. Perón decía 50-50, 50 y 50, que si vamos a estudiarlo bien tampoco es exactamente justo, pero bueno, no estamos en contra de que los empresarios ganen plata, estamos en contra de que los trabajadores no tengan salarios dignos, y eso solamente se puede lograr con la unidad sindical de cada organización y la unidad en una sola CGT. Ahora bien, ¿alcanza eso? No, creo que no. No alcanza porque tenemos que tener expresiones y la posibilidad de que los trabajadores organizados participemos en política. Y no quiero, todos saben, soy peronista, pero no estoy diciendo que necesariamente tiene que ser a través de un partido en particular. No importa el partido. Lo que importa es que nos den participación y que podamos acercar nuestras ideas y que podamos discutir no solamente salario, queremos discutir planes de vivienda, queremos discutir sobre la educación de nuestros hijos, queremos discutir sobre el desarrollo demográfico del país, sobre la defensa nacional, sobre la ecología, sobre un montón de cosas. Los trabajadores tenemos derecho a poder opinar sobre todas esas cosas, pero necesitamos tener representantes en los órganos del Estado para poder hacerlo. Bueno, de eso se trata, de que tomemos conciencia de que tenemos una fuerza inaudita. Perón decía, los capitalistas, que son un puñado, organizadamente pudieron hacer todo el mundo que hoy tenemos. ¿Qué mundo podríamos tener si los trabajadores organizados, que son la mayoría, pueden ejercer la política y diseñar una nueva sociedad, mucho más justa, más equitativa, en donde no existan los privilegios, como decía el general, los únicos privilegiados que sean los niños? Creo que en nuestro país estamos en la antesala de la discusión de la reorganización del movimiento obrero. Y la verdad que simplemente quiero hablar en términos generales. Cada uno sabrá si se ve afectado, y pido disculpas de antemano si alguien se siente ofendido. Pero voy a tomar un ejemplo, hablando del tema de la unidad, porque si es importante la unidad en cada uno de los sindicatos, es mucho más importante todavía la unidad monolítica del movimiento obrero en una sola CGT. Voy a tomar un ejemplo de un compañero, un amigo, no es mío, pero a mí me sirvió mucho y espero que te sirva a vos también para pensar sobre esto. A uno le puede gustar o no el intendente que le tocó, le puede gustar o no el gobernador, le puede gustar o no el presidente, puede haberlo votado o no. Ahora, ¿qué pasaría si yo digo, bueno, yo no lo voté al intendente y no me gusta su gobierno, entonces me junto con varias vecinales de los barrios y armo una coordinadora de vecinales en lucha y no nos desacatamos, no le vamos a aceptar la autoridad del intendente? ¿Qué pasaría si no me gusta el gobernador y me junto con los intendentes de mi mismo palo y armo una especie de coordinación de municipios opositores y pido una parte del presupuesto? ¿Qué pasaría si esto lo llevo a nivel nacional? Se juntan los gobernadores que no están de acuerdo con el presidente y arman una liga de gobernadores distinta, un subpaís. Son locuras, aunque a veces hemos visto algunas locuras de los políticos, pero son locuras y cosas irracionales que cualquier individuo rechazaría. Le parecería una barbaridad. ¿Cómo vamos a hacer eso? Eso que parece una barbaridad y que naturalmente nos parece una barbaridad y es aceptada en el terreno como una barbaridad en el terreno político, ¿por qué no la vemos como algo malo en el terreno sindical? Resulta que, por ejemplo, la izquierda permanentemente ha armado sindicatos paralelos para disputar en lugar de participar dentro de los sindicatos y dar la pelea adentro. Bueno, así que porque somos burócratas, todo lo que ustedes quieran. La verdad es que todos los gremios poco a poco están teniendo un recambio generacional, un recambio de dirigentes. Y la única manera es participar adentro, no armando otra organización. Nosotros creemos y estamos profundamente convencidos de que la unidad sindical y la participación política de los trabajadores es indispensable para poder hacer una sociedad más justa. Así que para el final dejé esta reflexión.
Se habla mucho de que la política es algo sucio, que es algo feo, que es una mala palabra. Yo digo, pensar que la política es una mala palabra es como pensar que el oxígeno es una mala palabra. El oxígeno lo necesitamos para respirar, para vivir. La política también, porque todo lo que pasa en nuestras vidas está atravesado por decisiones políticas. La mayoría no las tomamos nosotros y ni siquiera hemos podido participar de esas discusiones y de esas decisiones. Por eso mi invitación no es a que creas en mí, o a que creas en un partido político determinado, aunque sabés cuál es mi pensamiento. Quiero que creas en vos. Quiero que creas en tu capacidad para cambiar las cosas, porque tenés esa fuerza, pero no en soledad, no individualmente, sino colectivamente, en unión, unidos con tus compañeros de trabajo, en tu sindicato, por rama de actividad. Ese es el modelo que nosotros debemos defender. Y desde allí dar la pelea para que en poco a poco empecemos a obtener espacios que alguna vez tuvimos bastantes, no mayoritarios, pero hemos llegado a tener casi 30 diputados nacionales en su momento, y por qué no pensar en que podríamos tener muchos más si nos organizamos y si estamos unidos, si no estamos peleando permanentemente a ver quién es más importante, quién es más vivo. Lo importante es que entendamos que por encima de nuestras diferencias, que obviamente las tenemos, tiene que existir el elemento más importante, el interés más importante, que es el interés de los trabajadores. Que lo que queremos simplemente es una sociedad más justa. Y como dijo el Papa Francisco hace poco, ante la OIT, que nuestros salarios no sean salarios para sobrevivir, sino que sean salarios que nos permitan planificar, pensar y gozar de una vida digna. Si te gustó esto y nos querés seguir acompañando, te invito a que me des me gusta, que te suscribas a este canal y que toques la campanita para recibir notificaciones sobre los próximos encuentros. Espero que te haya agradado.